Bueno, es para mí todo un privilegio estar aquí entre vosotros en esta mañana. Como dijo Ricardo, mi esposa y yo, creo que más bien porque perdimos un poco nuestro rumbo. Acabamos en esta calle hace como 15 años y vimos el letrero y picamos a la puerta y entramos. Y nuestro hijo mayor, Sebastián, que ahora tiene 15 años, pues tenía menos de un año, creo. Y ahora, bueno, se han multiplicado, son 4 en lugar de 1, pero es un privilegio estar entre vosotros. Mi esposa se llama Naime, que significa paraíso en árabe. Ella es libanesa mexicana. Y nuestra hija mayor se llama igual que ella, Naime. Sebastián y Steven, el segundo, se llama igual que yo, y luego la Sofía, con 7 años. Bueno, para todos nosotros es un placer estar aquí en esta mañana. Me gustaría volver a pediros que os pongáis de pie para la lectura en la cual estaremos meditando en esta mañana. Vamos a ponernos de pie y escuchar el Salmo 131. Salmo 131. Cántico gradual de David. El Salmo 131. Jehová, no se han envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Señor, te venimos a encomendar estos momentos a ti. Pedimos, Señor, que nos hagas bien a través de la predicación de tu palabra. Señor, tú amas Sión y nosotros somos tu pueblo. Por lo tanto, por amor a tu pueblo, por amor a tu pacto, tu fidelidad, pedimos que hagas bien a Sión, hagas bien a tu pueblo. Edifique, Señor, los muros de Jerusalén, tanto aquí en este lugar como alrededor del mundo, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podéis sentaros? El título de la predicación en esta mañana es Del estrés al sosiego. Del estrés al sosiego. Vivimos ciertamente en un mundo estresante. Leí hace poco un artículo sobre este tema del estrés y dio algunos síntomas del estrés, que son los siguientes: sentimiento de estar agotado, una falta de motivación, frustración, cinismo y otras emociones negativas, problemas interpersonales en la familia, en el entorno laboral, descuidarse a uno mismo, preocuparte por el trabajo cuando ya no estás en el trabajo. Estos son algunos de los síntomas según un artículo que leí sobre el estrés. Y creo que si hacemos memoria acerca de estas semanas, seguramente en alguna de las vidas aquí hemos notado alguno de estos síntomas en nuestras propias vidas. Este salmo de David, aunque es uno de los más cortos de todo el Salterio, no es de los menos importantes. Este salmo, aunque es muy breve, contiene un antídoto a este estrés que vivimos todos. Y es para mí un placer en esta mañana abrirlo y explicarlo con el deseo de que os haga bien a todos. Poco sabemos acerca de este salmo. Solo sabemos que lo escribió David, el rey David, y también sabemos
que forma parte de una serie de salmos que se conocen como los salmos de ascenso gradual. Estos salmos comprenden para el pueblo judío un cancionero muy especial que se empleaba sobre todo en el momento en que los hijos de Israel ascendían a la santa ciudad de Jerusalén en época de las fiestas anuales. Y cantaban, por lo tanto, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Era, por así decirlo, su cancionero mientras emprendían este peregrinaje. Lo que yo quisiera hacer en esta mañana es que veamos este salmo bajo 3 encabezamientos. El primero es que vamos a ver el origen de este tema del estrés. Vamos a ver un poco el origen y la causa del estrés que vivimos. En segundo lugar, vamos a ver cómo David pasa del estrés al sosiego. Vamos a ver un poco los pasos que él sigue a fin de sosegar su corazón. Y en tercer lugar, vamos a ver el fruto de ese corazón sosegado. Así que en primer lugar, vamos a ver el origen del estrés. Y aquí voy a salir un poco de lo que es este salmo y nos vamos a ir más a todo el consejo de Dios para entender un poco mejor a qué se debe este estrés que vivimos y que sufrimos. Y la verdad, en primer lugar, decir que Dios no nos creó para el estrés. Dios no nos creó para el estrés, sino que Dios nos creó para glorificarle y para gozar de Él. Y parte de ese gozarnos de Él es disfrutar de su shalom, disfrutar de la paz de Dios. Porque cuando Dios creó este universo, el mundo, nuestro hábitat para el ser humano, lo hizo de una manera increíble y entretejió en nuestro mundo algo que la Biblia llama shalom. Shalom, según la palabra de Dios, es mucho más que la ausencia de un conflicto. Shalom es una palabra de estas palabras ricas en el idioma hebreo, ¿no? Que implica la presencia de bienestar, la presencia de bienestar a todos los niveles. Y este shalom, digamos, era como una especie de tejido social que imperaba en el contexto del huerto de Edén, lo cual permitía que el ser humano viviera sus flujos de trabajo, de vida familiar y de descanso sin estrés. Trabajo, vida familiar, descanso. Bueno, quizás el descanso sin estrés no nos cuesta tanto imaginarnos, ¿no? Pero el flujo de la vida familiar e incluso del trabajo sin ansiedad y sin estrés. Pero evidentemente ese shalom de Dios no fue destinado a perdurar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó al portador de su imagen, posse peccare, posse non peccare, es decir, pudiendo pecar y pudiendo no pecar. Y nuestros primeros padres, como sabemos, optaron por la vía de la autonomía moral, optaron por no querer vivir bajo el reinado benévolo de nuestro Dios, sino hacer caso de la serpiente y a caer en la desobediencia. Y eso cambió radicalmente de un día para otro nuestro hábitat. En casa tenemos una máquina de pura tecnología alemana. Se llama la Thermomix. Como otras máquinas alemanas no podemos comprar, hemos podido al menos comprar esta. No sé si alguien más tiene la Thermomix en casa. Somos los... sí, hay una persona más que tiene la Thermomix. Bien. Pues la verdad es que es un invento maravilloso. Aunque lo sé
un poco por observación y no por práctica personal, porque es el tesoro de mi esposa y nadie más la puede tocar. Bueno, alguna amiga suya, pero desde luego que su marido no. De hecho, si se me ocurre hacer el café demasiado cerca de su Thermomix, me dice, aparta la cafetera que no vaya a ser que se caliente demasiado, ¿no? La verdad es que es una tecnología increíble que tiene esta máquina. Pero hemos visto que tiene un talón de Aquiles y es una parte del sistema que se llama el cubilete, es una tapa de plástico, y con el uso, porque somos muchos en casa que le hemos dado, el cubilete en un momento dado se quebró. Y más o menos seguía intacto, pero le faltaba un pedacito. Y a partir de ese momento, esa gran precisión alemana se echó a perder, porque por ese agujero en el cubilete, cuando se cocía los alimentos, salía siempre un poco de la salsa o de lo que se estuviera cocinando, ¿no? Pues algo así es lo que ha pasado con nuestro mundo. Dios lo creó con una gran precisión, pero nuestro pecado, acto seguido, echó a perder ese tejido increíble del bienestar del shalom de Dios. Y es en ese momento y por esa causa que el estrés y la ansiedad entró en nuestro mundo. El trabajo no entró a raíz del pecado, ya estaba previsto el trabajo del ser humano. Pero a partir de ahora, por el pecado del ser humano, el estrés y la ansiedad acompañarán al trabajo, acompañarán al matrimonio y todo lo demás que describe nuestra vida. Es a partir de ese momento, por ejemplo, que el Señor le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Estaba previsto que Eva tuviera más hijos, pero a partir de ahora, tanto el parto como también la gran empresa de criar hijos será un proceso doloroso, arduo y difícil, con momentos de gozo también, ¿no? Pero es difícil criar a hijos a partir de este momento. Adán le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Nuestro trabajo ya no será un placer, será arduo, será con sudor. Y será mucho menos eficiente de lo previsto por el Señor. Dios dice a Eva, tu deseo será para tu marido, es decir, seguramente el significado es tu deseo será dominar a tu marido y él se enseñoreará de ti, es decir, que habrá a partir de ahora tensión en esta relación que Dios creó para reflejar, de hecho, el amor entre Cristo y la Iglesia. Pues no, ahora será un campo de batalla, habrá momentos de mucha tensión, y sin hablar de las demás relaciones interpersonales. Porque el tejido del shalom se rompió. Y entró el estrés en nuestro mundo. Y David escribe en este contexto, en un mundo que podríamos llamar Génesis 3. Y es en este contexto que David compone el Salmo 131. Que por cierto, no entra en detalle acerca de su situación personal. Pero sabiendo un poco acerca de su vida, no nos cuesta tampoco demasiado imaginarnos cuáles hubieran podido ser las circunstancias de David, ¿no? Porque factores de estrés no le faltaron. Era el rey de una nación. A diferencia de su hijo Salomón, David sí que tuvo que pelear muchas batallas. Su vida familiar no fue nada fácil, como sabemos. Imagínate tener que enfrentarte en el campo de batalla a tu propio hijo, Absalón. De hecho, todo lo que sabemos acerca del rey David es precisamente lo que da color a este salmo. Porque David no fue un monje. David fue estadista, fue padre, fue marido,
fue rey de una nación. Y sin embargo, con todo y eso, desarrolló la disciplina de sosegar su corazón. Yo no sé qué realidad puedas estar viviendo tú en estos momentos. Quizás estás de lleno en el proyecto de criar a tus hijos y hay momentos de todo. Hay momentos buenos que los congelarías, Señor, que se queden como están ahora. O quizás estás en etapas que son más intensas, más difíciles. O quizás tu servicio como esposa, tu servicio como marido, no está siendo fácil, hay mucho estrés. Quizás estás viviendo momentos de tensión en el trabajo. O quizás tienes que lidiar en estos momentos a una relación interpersonal que te cuesta, que te produce mucha ansiedad. En primer lugar, lo que la Biblia nos diría es que no nos debería de sorprender, puesto que heredamos de nuestros primeros padres un mundo donde el shalom no es lo que era en un principio. Ese tejido social de armonía, de bienestar, se perdió por culpa del pecado. Este es, en primer lugar, el origen del estrés. Ahora, quiero que veamos, en segundo lugar, cómo el rey David, pasa del estrés al sosiego. Los pasos que él da, que nosotros podemos también seguir. En primer lugar, el primer paso para pasar del estrés al sosiego es humillarse. Humillarse de alguna manera es darse cuenta de que tú y yo no somos los grandes protagonistas de la película. Hay otro protagonista y no somos tú y yo. Eso es lo que David reconoce en el verso 1. Oh Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se han enaltecido, ni he andado en pos de grandezas, ni de cosas demasiado sublimes para mí. Ahora, David es posiblemente una de las personas con mayores responsabilidades en estos momentos sobre la faz de la tierra. Es el rey de una de las naciones en su momento de apogeo en el mundo. Y sin embargo, ha escogido entrar en la presencia de Dios a fin de aquietar su corazón. El Señor nos insta de forma similar en el Salmo 46:10 a cultivar este tipo de humildad ante Él. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Nosotros por naturaleza nacimos narcisistas. Nacimos, como en las palabras de Martín Lutero, encorvados. Pensamos como por defecto que somos tú y yo los protagonistas de esta gran película que es la vida. Y permitimos en todo caso que Dios tenga algún papel relativamente importante. Pero esto es una gran equivocación y esto es en parte lo que nos produce tanto estrés en la vida, porque tú y yo no somos los protagonistas de la vida. El autor Francis Chan lo dijo así, ¿no? En todo caso, aparecemos en esta gran película, pero solo durante un nanosegundo y de espaldas. No se nos ve ni siquiera la cara. La película va sobre Dios. Él es el gran protagonista. Y el primer paso para pasar del estrés al sosiego es humillarnos ante Dios. Reconocerle a Él en toda su grandeza. Porque eso relativiza lo que podamos estar viviendo. Quizás aquello que me ha quitado el gozo y la tranquilidad esta semana no es tan trascendente como yo pensaba cuando me veo ante la faz de Dios en toda su grandeza y toda su gloria.
Primer paso es humillarnos. Segundo paso es medir fuerzas. Dice David, no busco grandezas desmedidas ni proezas que excedan mis fuerzas. Mis hijos han ido creciendo con los años en altura y también fuerza. Y ya hace, 2 o 3 años que mi hijo mayor, Sebastián, me puede levantar. Tiene mucha fuerza física, ¿no? Y empezaron a arrimarse a mis piernas a ver si me podían levantar. Y no soy un peso ligero, por cierto. Entonces, pero ya hace un par de años o 3 que Sebastián me puede levantar con mucha facilidad, ¿no? Pero también lo intenta Sofía, claro, mi hija de 7 años. Y todavía no lo consigue, ¿no? Porque tanto ver a sus hermanos intentarlo. Y de alguna manera parte de nuestro estrés se genera por no medir fuerzas, por intentar levantar pesos que no nos competen, por no tener un concepto de nosotros mismos que corresponde a la realidad. Pablo lo dice en Romanos 12:3. Dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo, de sí, que el que deba tener. Tenemos que evaluar con honestidad tanto nuestras fortalezas como debilidades y no asignarnos papeles ni competencias que simplemente no nos competen. Con el tiempo tenemos que irnos conociendo a nosotros mismos. Os pongo un ejemplo. Malaquías 2:15 es un pasaje que encuentro precioso. Y en este pasaje Dios comunica a su pueblo que Él desea que nuestros hijos, como pueblo de su pacto, sean una descendencia para Él. Es decir, que Dios de alguna manera nos comunica que su deseo es que los hijos de los que formamos parte de su pueblo de pacto sigan en sus caminos. Y creo que es algo precioso acerca de Dios. Pero también a veces para mí en la gran empresa de criar hijos hay momentos que yo me estreso y que me acabo asignando un papel que no me compete. Claro está que como padres estamos llamados a orar por nuestros hijos. Claro está que estamos llamados a darles buen ejemplo. Claro está que estamos llamados a enseñarles la palabra de Dios, a hacer el culto familiar. Pero no estamos llamados a hacer del Espíritu Santo. Ese papel no me lo puedo asignar. Hay factores que están ajenos a mi control como padre. Y a fin de cuentas, yo no les puedo dar fe salvadora. Solo el Espíritu Santo puede. Por lo tanto, yo tengo que aprender a confiar en el Señor, a ocuparme de lo que sí me compete y dejar que el Señor se encargue de lo que le corresponde solamente a Él. ¿Cómo ir del estrés al sosiego? Humillarse, medir fuerzas. Cuando sentimos que la carga que llevamos es aplastante, reconocer que esa carga no viene de parte de Jesús, que dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. En tercer lugar, aquietar nuestro corazón. Quiero que veamos en el Salmo 131 que David no toma una postura pasiva ante el dilema del estrés. Es decir, la postura del corazón de David no es simplemente dejar que el tiempo pase y que el tiempo cure cualquiera que sea la raíz de su ansiedad en ese momento. No, él activamente está queriendo ponerse en la presencia de Dios, observar y apreciar la grandeza de Dios a fin de buscar el sosiego.
no es pasivo, no se dedica simplemente a la meditación trascendental. Es una postura activa. ¿Y qué es lo que hace? Activamente busca sosegar su corazón. Ahora, quiero volver a algo que dijimos al principio del mensaje, ¿no? Hablamos acerca de este salmo como parte de unos salmos que se llaman salmos de ascenso gradual, que se cantan en el ascenso a la ciudad del gran rey, Jerusalén. Y creo que es interesante observar lo que viene justo al final del salmo anterior, porque esto sería el cántico que cantarían. Y justo antes del salmo 131, en los últimos versos del 130, dice lo siguiente: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. El Señor sabe que lo que más ansiedad produce en nuestras vidas es el problema del pecado. Y el mensaje de la Biblia es que nuestro pecado es tan vil que nada menos que la entrega del único Hijo de Dios pudo satisfacer la justa ira de Dios que merecen nuestros pecados. Pero simultáneamente el Evangelio nos dice que eso es precisamente lo que Dios hizo a favor de redimirnos. Dios entregó a su único Hijo Jesús en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados, todos aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él. De tal manera que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es, hermanos, desestresante. El Evangelio es el mayor antídoto al estrés. Fijaos cómo dice Pablo en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Sí, tus pecados son aún más viles de lo que tú te puedes imaginar. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Es decir, mañana o pasado conocerás nuevas expresiones y manifestaciones de lo caído que estás. Pero el Evangelio simultáneamente nos afirma que Dios, aun a sabiendas de todo lo que hay en tu corazón, envió a Cristo a morir por ti en la cruz, a limpiarte de toda maldad y a hacerte tú, que eras su enemigo, su amigo, su hija, su hijo, a ponerte como miembro de su familia. Y mi pregunta para ti en esta mañana es si has aquietado tu corazón acudiendo a Cristo, el Cristo que redime, el Cristo que perdona. Bueno, hemos visto el origen del estrés, hemos visto cómo David pasa del estrés al sosiego. Por último, quiero que veas el fruto de un corazón sosegado. El primer aspecto que vemos en el versículo 2 es la recuperación del shalom de Dios. Dice David así: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Este versículo para mí es precioso. Es una imagen verbal clarísima. Claro, un bebé no tiene otra vía de comunicación más que el llanto o el no llanto. ¿No? Son
las dos vías que tiene de comunicarse. Si siente hambre, si siente molestia, no le queda otro remedio que llorar y llorar a grito pelado si no se satisfacen sus necesidades. Cuando Sofía, no en nuestro último viaje, sino en el penúltimo, cuando tenía 1 añito y medio por ahí, tuvimos que viajar de Barcelona a California, y el caso es que empezó a sentirse molesta, a llorar, y no hubo manera de sosegarla. Y es aquello de que es tan incómodo si estás en un avión con cientos de personas, y claro, sientes que todos los ojos están sobre ti, y encima te sientes totalmente inútil para resolver el problema. Pero el Señor nos envió un ángel, y una señora se nos acercó después de largo tiempo y nos dijo: es que creo que vuestra hija tiene los oídos tapados. Yo soy masajista profesional. Si ustedes me dan permiso, yo intentaré abrirle los oídos. Y sacó unos aceites mágicos y empezó literalmente a tirarle de las orejas hasta que se abrieron sus oídos, se destaparon, y Sofía enseguida cayó en una paz y tranquilidad y un sueño profundo que le duró casi hasta llegar a California, creo. Esto es lo que Dios quiere darnos a nosotros: la paz. La clase de paz que conoce un niño recién amamantado, que ya con todas sus necesidades cubiertas, no tiene queja posible en el mundo, y no le queda más remedio que estar en el regazo de su madre disfrutando de la quietud de la vida. Esto es, según David, la clase de paz que Dios nos quiere dar. Primer fruto. Segundo fruto que vemos aquí es pasar de la autopreocupación al autoolvido. Al principio del Salmo, David está enfocado bastante en sus propias cosas. El lenguaje es primera persona personal, personal. Mi corazón, mis ojos, cosas demasiado sublimes para mí. Pero una vez conocida la paz de Dios, alza la mirada y empieza a pensar en sus compatriotas. Y dice Israel en el 3, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. O sea, ha habido una progresión, ha habido una evolución. Pasa de estar absorto en sus cosas, en su propia condición espiritual, y pasa a olvidarse de todo aquello que le estresaba, y pone su mirada en el bienestar de su nación, en los demás miembros del pueblo del pacto del Señor. Esto también es un beneficio de pasar del estrés al sosiego, porque según el Señor Jesucristo es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando vivimos estresados, nos cuesta mucho vivir para los demás. Esto también es un beneficio. Por último, tercer fruto de pasar del estrés al sosiego es que damos a conocer lo bueno que es Dios. Esto nos pasa a los seres humanos de forma muy, muy natural, ¿verdad? Volviendo a la ilustración de la Thermomix. No sé por qué, pero en Estados Unidos este gran invento alemán no existe, no se vende por alguna razón, ¿no? Entonces, cuando tenemos invitados que nos vienen de otros continentes, nos gusta un poco lucir las virtudes de la Thermomix, ¿no? Porque todos los norteamericanos piensan, wow, qué máquina, ¿no?
Y esta es la postura de David al final de su salmo. Ha venido ante la presencia de Dios. Ha contemplado la grandeza de Dios. Ha meditado en el amor redentor de Dios. Y ahora está como si estuviera en el regazo del Dios que le ha aquietado. Y ganas tiene de dar a conocer lo bueno que es el Señor. Es que no hay otro Dios igual. Ha cegado mi corazón y tiene ganas de dar a conocer este buen Dios. Y así es con nosotros también, hermanos, cuando venimos ante Dios una y otra vez, dejamos que Él sosiegue nuestros corazones con sus grandes y preciosas promesas. Más ganas tendremos de ir al mundo de corazón inquieto y dar a conocer a este Dios que es inigualable. Vamos a acabar simplemente volviendo a leer el Salmo. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Amén.